brujas y hechiceros, creyentes y ateos. Acompáñenme a conocer las historias más aterradoras sobre experiencias paranormales. Siéntanse cómodos y no tengan miedo. El aquelarre está a punto de comenzar. Existe el prejuicio común de que las historias relacionadas con elementos sobrenaturales, tales como leyendas y las historias de aparecidos, son más frecuentes en zonas rurales. Acontece entre las personas mayores y preferentemente de bajos recursos económicos. Esta compilación rompe con tales esquemas. Demuestra, para quienes lo duden, que existe una larga tradición viva proveniente de los más diversos sectores. Las historias aquí incluidas son leyendas recopiladas entre estudiantes universitarios de la Ciudad de México y pertenecientes a universidades tanto públicas como privadas. Comencemos. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña, recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida, y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis dos abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de ese tipo. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto, corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña, y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaban a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo, decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían, y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentí una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra, en forma de mujer, que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir.
Ese día decidí no quedarme más en esa casa, y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó, y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día, una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que a casi todos a quienes les pasa algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas.